Seguimos con problemas de circuitos RC de primer orden, al cual le aplicamos una señal periódica, o, sí, bueno, una señal periódica. A ver, tenemos aquí, nos dicen, esto es un problema digamos, de sistema digital. Nos dicen que las señales de pulso cuadrado se pueden formar fácilmente en la práctica y son usadas ampliamente en comunicaciones y control. Ellas sufren de distorsión al pasar a través de un aparato real, cualquier circuito red, amplificadores o línea de transmisión o incluso un simple circuito RC. Sin embargo, pueden ser regenerados por dispositivos electrónicos no lineales que restauran su rectangularidad. Hay, sin embargo, un precio por el cambio de señal que pagar. Considere una señal compuesta por dos puntos rectangulares. Suponga que pasan a través de una etapa de amplificación que puede ser modelado por un circuito RC con RC igual a 2/3 de T. T sería medio periodo. Suponga que la señal pasa a través de un regenerador, que sería este de aquí, el cual se supone que es un dispositivo simple e instantáneo on-off, disparado por el voltaje VC cuando VC es 0,6 R0, es decir, cuando el voltaje de salida B es mayor que VC, entonces la salida, el regenerador produce un pulso de altura E0, y si no, se mantiene en cero. Grafique la señal original de los pulsos I, la señal del amplificador B y el regenerador de señal E. Bueno, aquí la idea era ver que los anchos de los pulsos rectangulares de la señal regenerada E, aquí nos preguntan, los anchos de los pulsos rectangulares de la señal regenerada E son los mismos del de la señal original. ¿Ha cambiado el espaciado? Entonces la respuesta va a ser sí, porque esto va a producir distorsión a pesar de la regeneración de los pulsos. A ver, tenemos IDT, que es simplemente un tren de pulsos. Se aplica el circuito RC y la salida se toma aquí sobre el capacitor, o sobre R porque es paralelo. Tenemos IF. IF entonces es la señal de entrada, el primer pulso entre 0 y T. Bueno, sabemos que esto va a producir una respuesta del tipo R y 0 por 1 menos E a la menos alfa T. Donde tau es 1 entre RC igual a alfa. Podemos evaluar B de T en T. B en T sería esto. Luego, para T mayor que T menor que 2T, vamos a tener que el pulso ahora es 0. Y por tanto, B de T va a ser de esta forma. Va a ser aplicando un pulso, en este caso negativo. Bueno, esta ecuación la pueden obtener aplicando la fórmula del valor final más valor inicial menos final por E a la menos alfa T, donde el valor inicial sería B en T, que es esto de aquí. Y de hecho pueden evaluar B en 2T y les va a dar esto, evaluando esto en 2T, les va a dar lo esperado, que es B en T por E a la menos alfa T. Entonces, ¿qué tenemos? Que este simple pulso de aquí a 2T, que se inicia en 0 y luego baja se inicia en 0, se mantiene en I0 hasta T, luego baja a 0 hasta 2T, va a generar una carga. Esto se va a cargar aquí en T hasta este valor, que después lo vamos a calcular, que no alcanza R0 y 0, sino va a ser 0,78 R0 y 0. Luego se descarga hasta 2T y va a alcanzar 0,17 R0 y 0. Luego sabemos que RC nos dicen que es 2/3 del periodo T. Alfa, como es 1 entre RC, va a ser 3 medios de 1 entre T.
Si aplicamos este alfa a la ecuación para B en T y B en 2T, podemos hallar B en T y B en 2T y hallamos los valores que vimos antes, 0,78 y 0,173. Luego aplicamos el segundo pulso, que va a ser entre 2T y 3T. Sabemos que la respuesta ahora va a ser el voltaje inicial en 2T más la respuesta a este nuevo pulso. Este pulso o este escalón de altura y 0, que es esta respuesta, solo que T comienza ahora en 2T. Y por tanto podemos obtener B de T para T mayor que 2T menos que 3T, donde alfa, la 2 alfa T, si sustituyen alfa, le da E al cubo. B de T entonces va a ser esto de aquí, E al cubo es 20,1, y si sustituyen B en 2T, que es 0,173R0, les da B de T de esta forma. Con esta ecuación pueden hallar el voltaje en 3T, les va a dar 0,95R0, mayor que el voltaje en T, que era 0,78R0, porque esto tiende al valor estacionario si se extiende en el tiempo. Luego para T mayor que 3T, sabemos que la señal finaliza y por tanto va a ser este voltaje, el voltaje en 3T, que decae exponencialmente, es decir, 0,95R0 por E a la menos alfa T menos 3T. Luego, ¿qué tenemos que evaluar? Bueno, que el voltaje de disparo del regenerador ocurre cuando el voltaje B es 0,6R0. Entonces tenemos que ir en cada periodo y comparar con este voltaje 0,6R0 para ver cuándo ocurre el disparo del regenerador. Por ejemplo, en T igual a T, habíamos dicho que B en T es 0,78R0, pero resulta que es mayor que 0,6R0, es decir, el disparo tiene que ocurrir antes de T igual a T, tiene que ocurrir antes del medio periodo T. ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, usamos la fórmula de 2, usamos la fórmula y la igualamos a 0,6R0 y calculamos un tiempo T1. Es decir, que el primer disparo ocurre en 0,611T. No ocurre en T, sino ocurre cuando llega a 0,6R0 por acá, antes de T. Hacemos lo mismo en T igual a 2T. El voltaje en 2T es 0,17R0, es menor que BC. Así que tenemos que ver cuando el voltaje que empieza a caer. Recuerden que el voltaje B va a llegar hasta 0,78R0 y luego comienza a caer. Y tenemos que evaluar cuando llega a 0,6R0, porque en ese punto el voltaje E vuelve a caer a 0. Y eso nos da un tiempo T2. Entonces de 3, usando la fórmula para B de T, lo igualamos a 0,6R0 y calculamos el tiempo T2. Y nos da 1,172T. Es decir, que un poco después de T, por acá, el regenerador, el voltaje cae de E0, cae a 0 otra vez. Luego seguimos con el entre 2T y 3T. Usamos la fórmula para este periodo. B de T es esto, sale de 14 y lo igualamos a 0,6R0 y calculamos un nuevo tiempo T3. Aquí volverá a subir en T3, volverá a subir a E0 y ocurre en 2,372T. Igual hacemos para T mayor que 3T, usamos la fórmula de 15 y lo igualamos a 0,6R0 y calculamos T4. Y luego, bueno, podemos reconstruir las gráficas. Por ejemplo, hacemos B de T entre R0, que es la salida B del circuito RC. Fíjense que comienza en 0, se carga hasta 0,78, luego baja hasta 0,173,
luego sube aquí que era 0,95 si no más recuerdo, luego baja hasta que alcanzaría un estado estacionario. Y luego reconstruimos la salida del regenerador. Fíjense que la primera subida ocurre en 0,611, la bajada ocurre en 1,17, la siguiente subida ocurre en 2,4 y la siguiente bajada ocurre en 3,3. Entonces, ¿qué sucede? Que no podemos regenerar la señal de entrada, que era esta. No la podemos reconstruir porque primero los tiempos, el espaciado cambió. Antes ocurría en T, 2T, 3T, 4T y ahora ocurre aquí. Y el ancho de los pulsos también ha cambiado. Antes era uniforme de anchura T y ahora va cambiando. Y bueno, hay que ajustar T entre RC para que la carga y la descarga sea más rápida y se ajuste lo más posible a la señal de entrada. A ver, este problema es parecido. Aquí nos estamos aplicando una excitación que es un tren de pulsos que tienen anchura T2 y se aplica cada T1 más T2, solo que en este caso este tiempo es distinto de este. Esto es T1, esto es T2, es decir, el pulso se aplica en 0, en T1 más T2, en 2T1 más T2 y tiene ancho T2 con B en 0, B0. Este pulso, que se aplica hasta indefinidamente, va a producir un estado estacionario que va a oscilar entre un voltaje V sub A y un voltaje V sub B. Determine los valores V sub A y V sub E en el estado estacionario en términos de V0 igual a RI0, T1 y T2. A ver, estos problemas son del libro de Toto y lo pueden consultar en internet, ¿no? Por si quieren ver con más detalle los problemas. En este caso nos dice usa un método algebraico si V sub A es igual a 2V sub B. ¿Cuál es T1 en términos de RC, la constante de tiempo? ¿Cuál es el valor de la relación V sub A entre V sub B en términos de T2 y alfa, donde alfa es 1 entre RC? ¿Cuál es la fórmula aproximada simple para V sub A entre V sub B para valores pequeños de alfa T2? Y ahora deje que T2 tienda a 0 de forma tal que I0 T2 sea igual a Q0, permanezca constante. ¿Cuáles son los valores límites V sub A y V sub B? Compare con la respuesta al impulso. A ver, esto ya lo habíamos visto antes, solo que ahora este tiempo es distinto de este. Antes era T, este era 2T. Entonces, bueno, se complica un poquito más, pero el procedimiento es el mismo. La respuesta B de T va a ser la respuesta al valor inicial V0, que va a decaer exponencialmente. V0 por ahí a la menos alfa TU de T. Luego más la primera subida. Esto tiene altura I0. I0 RUT. Luego la siguiente caída que ocurre en T2 menos, como es una caída de altura I0, porque pasa de I0 a 0. Esto habría que poner aquí I0. Entonces la respuesta va a ser menos I0 por RUT de T menos T2. Luego tienen una subida I0 que ocurre en T igual a T1 más T2 y así sucesivamente. Donde RU de T habíamos visto que era R por 1 menos E a la menos alfa T U de T. RU de T menos T2 va a ser R por 1 menos E a la menos alfa T menos T2. ¿Qué es esto de aquí? Había que multiplicarlo por U de T menos T2. Esto siempre va multiplicado por U menos T menos T2 porque ocurre a partir de T igual a T2. Igual acá RU de T menos T1 menos T2 ocurriría, entonces esto va multiplicado por U de T menos T1 menos T2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo,
tenemos que hacer la tabla del voltaje de salida B para cada uno de los periodos que son múltiplos de T0. Comenzamos en 0, en 0 va a ser B0, en T2 va a ser B0 por E a la menos alfa T2 más esta salida, que es esta de aquí, es decir, más R0 por 1 menos E a la menos alfa T2. Luego T1 más T2 va a ser igual a esta respuesta. Esto se va a atenuar durante un tiempo T2, por tanto va a ser, fíjense que va a ser durante un tiempo T1, perdón, porque pasamos de T2 a T1 más T2. Entonces va a ser B0 por E a la menos alfa T2 por E a la menos alfa T1, que es este término, más esto igual tenemos que multiplicarlo por E a la menos alfa T1. Entonces esto pasa a esto, menos sería la respuesta de esta, menos R0 por 1 a la menos alfa T1. Esto tienen que seguirlo con cuidado, pero es sencillo. Hacen lo mismo para T1 más 2T2. Le da entonces esto. Lo hago para 2T1 más 2T2. Ponen esto. La idea es luego conseguir un patrón y para poder hacer los cálculos y encontrar el valor estacionario o los valores estacionarios. Fíjense que aquí interviene E a la menos alfa T1 y E a la menos alfa T2. Entonces aquí hay que definir un K, que sería E a la menos alfa T1, y un J, que sería E a la menos alfa T2. Y vuelven a esta ecuación 4, la vuelven a expresar en función de K y J. Entonces le da de esta forma. En 0 B0, en T2 B0 por J más R y 0 por 1 menos J. En T1 más T2 esto. En T1 más 2 T2 esto. Y así sucesivamente, ¿no? Y luego esto, bueno, lo tratan de simplificar lo más posible para encontrar el patrón. Hasta que llegan a esto en 7. Sí, ahora en 7 pueden ver que hay un patrón reconocible porque comienza en B0. Luego este se multiplica por J. B0 por J. Es decir, el valor anterior se multiplica por J y se le suma R y 0 por 1 menos J. Nos da esto. Luego, para pasar al siguiente tiempo, se va a multiplicar por K. Es decir, esto es esto mismo multiplicado por K. Tienen B0J, B0JK, R0, 1 menos J por K. Entonces, para pasar de aquí a aquí se multiplica por J. Luego, para pasar de aquí a este otro tiempo, de nuevo va a ser esto multiplicado por J y le agregan R y 0 por 1 menos J. Fíjense que si esto lo multiplican por J, les va a dar B0J al cuadrado K más esto multiplicado por J más R y 0 por 1 menos J. Como sacan factor común aquí, R y 0 por 1 menos J, le queda aquí 1, que sería este, y aquí quedaría este de aquí multiplicado por J, es decir, JK. Luego, para pasar al siguiente periodo, esto lo multiplican por K y llegan aquí. Y luego para el siguiente tiempo es esto todo multiplicado por J y le agregan R y 0 por 1 menos J. Y así sucesivamente. Luego lo que primero que vemos, ya que tenemos un patrón, los términos que se multiplican por K, cuando se pasa de aquí a aquí, de aquí a aquí, o de aquí a aquí, o de aquí a aquí, como K es menor que 1, van a ser mínimos. Y los que se multiplican por J y se suma R y 0 por 1 menos J van a ser máximos. Porque vamos a lograr un valor estacionario y vamos a tener un valor máximo y un valor mínimo. Luego, sabemos que el valor máximo entre el mínimo, B sub A entre B sub B,
Aquí nos dicen que tomemos B sub A 2B sub B. Si B sub A es 2B sub B, entonces sabemos que B sub A entre B sub B va a ser simplemente 1 entre K, porque el valor mínimo va a ser el valor máximo multiplicado por K. Y esto va a ser entonces 2B sub B entre B sub B igual a 2, y por tanto K va a ser un medio. Pero resulta que K es E a la menos alfa T1, y va a ser un medio, y podemos sacar T1. Aquí el que hice yo extendí los ciclos a 3T1 más 3T2, 3T1 más 4T2, para hacerlo por la sumatoria. Si lo hacen cuando llegan, por ejemplo, a 4T1 más 5T2, le da esto. Si lo extienden al caso donde este sería n, cuando se extienda en el tiempo, este sería n, y este, fíjense que es este menos 1, entonces sería n menos 1 T1 más n T2, les va a dar de esta forma. Entonces aquí le queda esto, b de t va a ser esto más r y 0 por 1 menos j, por lo que está aquí entre paréntesis, que se extiende hasta infinito, hasta n. Luego tienen que hallar la sumatoria. Y la sumatoria va a ser 1 más jk más j cuadrado k al cuadrado más j al cubo y así sucesivamente, ¿no? A partir de este jk sacan factor común jk y les vuelve a dar 1 más jk más j cuadrado k al cuadrado, etc. Que esto es precisamente esta sumatoria. Entonces va a quedar s igual a 1 más jk por s y despejan la sumatoria. Por tanto, el b de t para un n va a ser igual a B0, J a la N, K a la N menos 1, más R y 0 por 1 menos J por la sumatoria que es 1 entre 1 menos JK. ¿Y qué pasa cuando N tiende a infinito? Como J y K son menores que 1, esto se desvanece y solo queda R y 0 por 1 menos J entre 1 menos JK. Este va a ser el valor máximo. De hecho, podemos verificar que esto está bien. Habíamos dicho que el valor mínimo era el valor máximo por K, y habíamos dicho que el valor máximo siempre se pasa de un máximo a un mínimo si multiplicando por K, y luego el valor máximo se pasa de un mínimo al máximo, de aquí a aquí, multiplicando el valor mínimo por J y sumándole R y 0, 1 menos J, B mínimo por J más R y 0 por 1 menos J. Sin necesidad de hacer la sumatoria, podríamos hallar el valor máximo y el mínimo, porque aquí tenemos ya este sistema de ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones. Si lo resuelven, pueden hallar B máximo y les vuelve a dar este 17, coincide con esto. Y el valor mínimo, sabemos que va a ser el valor máximo multiplicado por K, simplemente, ¿no? Luego seguimos acá, ya tenemos el valor mínimo y el valor máximo. Ahora tenemos que hallar T2. Habíamos dicho que B sub A entre B sub B es 1 entre K, que es 2. K es E a la menos alfa T1, así que 1 entre K es E a la alfa T1. Luego sabemos que la frecuencia, que va a ser 1 entre el periodo, en este caso va a ser 1 entre T1 más T2, porque el periodo comienza aquí y se repite aquí, así que el periodo es T1 más T2. El periodo es T1 más T2, T2 va a ser T menos T1. De aquí sabemos que T1 es logaritmo neperiano de K entre menos alfa, lo colocan acá y aquí obtienen T2. Y luego tienen que, de aquí, logaritmo neperiano de K entre alfa va a ser T2 menos T, es decir, el logaritmo neperiano de K va a ser alfa por T2 menos T, K va a ser E a la esto, es decir que K va a ser igual a
Es decir, que B sub A entre B sub B, que es 1 entre K, va a ser igual a E a la menos alfa T2 menos T, que es igual a la menos alfa T2 por E a la alfa T. Pero este término E a la alfa T es una constante, así que va a ser igual a una constante por E a la menos alfa T2. Y luego en la parte que nos dicen, deje que T2 tienda a 0, de forma tal que I0 T2 es igual a Q0 permanezca constante. Bueno, aquí también, ¿cuál es la fórmula aproximada para B sub A entre sub B para valores pequeños de alfa T2? Bueno, si alfa T2 es pequeño, es menor, mucho menor que 1, esto lo aproximamos, esta exponencial, por 1 menos alfa T2. Y así que B sub A entre sub B para alfa T2 pequeño se puede aproximar por esto. E al alfa T por 1 menos alfa T2. Y luego la siguiente parte nos dice, ahora deje que T2 tienda a 0, de forma tal que I0 T2 es igual a Q0 permanezca constante. ¿Cuáles son los valores de límites de B sub A y B sub B? Compare con la respuesta al impulso. Bueno, aquí, ¿qué tenemos? Si T2 tiende a 0, entonces el periodo que es T2 más T1 igual a T, con T2 tendiendo a 0, T tiende a T1. K que es E a la menos alfa T1 y J que es E a la menos alfa T2, con T2 tendiendo a 0, esto se puede aproximar por 1 menos alfa T2. Y podemos aplicar este J y K con T2 tendiendo a 0 para la fórmula de B máximo y de B mínimo. Si lo aplican la fórmula de B máximo, que es esta sin el K, tienen R0 por 1 menos J, es decir, R0 por 1 menos esto, entre 1 menos K por J. K sabemos que es un medio, entonces 1 menos un medio por J. Y si resuelven esto, con T2 tendiendo a 0, esto se va, les va a quedar entonces R0 por T2 por 2 alfa entre 1. Pero nos dicen que tomemos I0 T2 igual a Q0. Entonces va a quedar 2 por R por Q0 por alfa, que es 1 entre RC. Y al final nos queda 2Q0 entre C. Es decir, que B máximo tiende a 2Q0 entre C. Luego B mínimos. Sabemos que lo pueden aplicar a la fórmula de B mínimo. A esta fórmula. Y les va a dar Q0 entre C, lo cual es directo si aplican B máximo por K, pero K es un medio, entonces va a quedar 2Q0 entre C por un medio, Q0 entre C. Entonces tenemos el máximo y el mínimo cuando T2 tiende a 0. Entonces lo que nos están diciendo es que lo comparemos con una entrada que simplemente son impulsos de altura de intensidad Q0 y espaciados T0 en el tiempo, un periodo fijo. Bueno, tenemos si la entrada va a ser Q0 del TT, sabemos que la respuesta es siempre Q0 entre C por E a la menos alfa T. Esto es fácil, ya lo hemos hecho antes. Inicialmente tendríamos esta respuesta, Q0 entre C. Luego en T0 tendríamos esto que se atenúa, es decir, Q0 entre C por E a la menos alfa T0, más el nuevo impulso que agrega Q0 entre C. Luego el siguiente va a ser esto atenuado, es decir, Q0 entre C por E a la menos 2 alfa T0 más Q0 entre C por E a la menos alfa T0 más el nuevo pulso. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, aquí de nuevo tienen esto para el caso de N. Si N tiende a infinito, aquí pueden hacer la sumatoria de estos términos, que es muy sencilla, ¿no? Esto sacan factor, a partir de este término sacan factor común E a la menos alfa T0. Esto se repite, vuelve a ser S y despejan S y por tanto tienen la respuesta para el voltaje para N tendiendo N periodos. Con N grande va a ser Q0 entre C por 1 entre 1 menos E a la menos alfa T0.
Luego con T2 tendiendo a 0, habíamos dicho que el periodo T es T1 y aquí el periodo T coincide con T0. Así que T1 es igual a T igual a T0. K, que era un medio, que era E a la menos alfa T1, va a ser E a la menos alfa T o E a la menos alfa T0. Entonces ya van a tener que E a la menos alfa T0 va a ser igual a un medio. Entonces colocan esto aquí. Q0 entre C por 1 entre 1 menos un medio y le vuelvo a dar el valor 2Q0 entre C, que coincide con el que habían hallado anteriormente. Y el valor mínimo va a ser esto por K, es decir, Q0 entre C. Ahora, ¿por qué coinciden? Porque si hacen que T2 tienda a 0, si T2 tiende a 0 con el área de la señal constante igual a Q0, pero resulta que el área, fíjense que es de esta señal es I0 por T2. Nos están diciendo que sea igual a Q0 constante. Si T2 tiende a 0, la única forma que esto sea constante es que I0 tienda a infinito. Es decir, que este tiempo se es cada vez más pequeño, se pega al eje y la altura se dispara a infinito y por tanto esta señal se transformaría en un tren de impulsos. Por eso que el valor máximo y mínimo coinciden y son iguales haciéndole directamente por impulso o haciendo que T0 tienda a 0. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí, seguimos en el próximo vídeo.